Capítulo 3. La fe. Visualización y creencia en la consecución del deseo. El segundo paso hacia la riqueza. La fe es el elemento químico principal de la mente. Cuando la fe se une con el pensamiento, el subconsciente capta la vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia universal, como sucede en el caso de la plegaria. La fe, el amor y el sexo son las más poderosas entre las principales emociones positivas. Cuando las tres se mezclan, las tres tienen el efecto de colorear el pensamiento de tal manera que éste alcanza al momento el subconsciente y allí se transforma en su equivalente espiritual, la forma espiritual que gatilla una respuesta de la inteligencia infinita. El amor y la fe son físicos, relacionados con el lado espiritual del hombre. El sexo es puramente biológico y tiene relación solo con lo físico. La mezcla o combinación de estas tres emociones abre una línea directa de comunicación entre la mente pensante finita del hombre y la inteligencia infinita. ¿Cómo acrecentar la fe? Tenemos un planteamiento que le ayudará a entender con mayor cabalidad la importancia que el principio de autosugestión tiene en la transmutación del deseo en su equivalente físico o monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación o con las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de autosugestión. Como ejemplo, considere el propósito por el que presumiblemente usted está leyendo este libro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de convertir el pensamiento intangible del impulso del deseo en su contrapartida física, el dinero. Al llevar a cabo las instrucciones descritas en los capítulos sobre la autosugestión y el subconsciente, resumidas en el capítulo de la autosugestión, usted puede convencer al subconsciente de que cree que recibirá lo que está requiriendo. Y ello actuará en esa creencia, que su subconsciente le devolverá en forma de fe, acompañada de planes concretos para procurar eso que usted quiere. El método a través del cual uno desarrolla la fe, donde ya no existe, es extremadamente difícil de describir. Casi tan difícil, de hecho, como sería describir el color rojo a un hombre ciego que nunca ha visto el color y no tiene nada con qué compararlo. La fe es un estado mental que usted puede incrementar a voluntad, una vez que haya dominado los 13 principios, pues se trata de un estado mental que crece a voluntad a través de la aplicación de estos principios. La repetición de órdenes afirmativas a su subconsciente es el único método conocido para el crecimiento voluntario de la emoción de la fe. Quizás el concepto le quede más claro con la siguiente explicación de la forma en que los hombres, a veces, se convierten en criminales, para decirlo con las palabras de un famoso criminalista. Cuando los hombres entran por primera vez en contacto con el delito, este les repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y lo toleran. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por aceptarlo y se dejan influir por él. Es el equivalente de decir que cualquier impulso de pensamiento que sea repetidamente encauzado hacia el subconsciente resulta aceptado e influye en el subconsciente, que procede a traducir ese impulso en su equivalente físico por el procedimiento más práctico que encuentre a disposición. En relación con esto, reconsidere la proposición de que todos los pensamientos que han tenido emociones, cargados emocionalmente,
y mezclados con la fe, empiezan inmediatamente a traducirse en su equivalente física o su contrapartida. Las emociones, o la porción sentimental de los pensamientos, son los factores que dan vitalidad y acción a estos. Mezcladas con cualquier impulso de pensamiento, las emociones de la fe, el amor y el sexo le agregan más energía de la que tendría por sí sola. No solo los impulsos de pensamiento que se hayan mezclado con la fe, sino los que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o de las negativas, pueden alcanzar el subconsciente e influir en él. Nadie está condenado a la mala suerte. A partir de esta afirmación, usted comprenderá que el subconsciente traducirá en su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva, con tanta naturalidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Esto explica el extraño fenómeno que millones de personas experimentan, denominado infortunio o mala suerte. Hay millones de personas que se creen condenadas a la pobreza y al fracaso, por culpa de alguna fuerza extraña que creen incontrolable. Ellos son los creadores de su propio infortunio, a causa de esta creencia negativa, que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico. Este es un momento apropiado para sugerirle nuevamente que usted puede beneficiarse, transmitiendo a su subconsciente cualquier deseo que quiera traducir en su equivalente físico o monetario, en un estado de esperanza o convicción de que la transformación tendrá lugar. Su convicción, o su fe, es el elemento que determina la acción de su subconsciente. No hay nada que le impida embaucar a su subconsciente al darle instrucciones a través de la autosugestión, tal como yo engañé al subconsciente de mi hijo. Para llevar a cabo este engaño de manera más realista, cuando se dirija a su subconsciente, compórtese tal como si ya estuviera en posesión del objeto material que está pidiendo. Su subconsciente traducirá en su equivalente físico, por el medio más práctico y directo, cualquier orden que se le dé en un estado de convicción o de fe en que la orden se realizará. Claramente, se ha dicho bastante para señalar un punto de partida desde el cual uno puede, mediante la experimentación y la práctica, adquirir la capacidad de mezclar la fe con cualquier orden que se le dé al subconsciente. La perfección llegará a través de la práctica. No puede aparecer por el mero hecho de leer las instrucciones. Si fuera verdad que uno puede convertirse en un ladrón por asociarse con el crimen, y esto es un hecho conocido, sería igualmente cierto que uno podría desarrollar la fe al voluntariamente sugerirle a la mente subconsciente que uno tiene fe. La mente finalmente toma la naturaleza de las influencias que la dominan. Entienda esta verdad y sabrá por qué es esencial para usted que estimule sus emociones positivas como fuerzas dominantes de su mente y quite importancia y elimine emociones negativas. Una mente dominada por emociones positivas se convierte en una morada favorable para el estado mental conocido como fe. Una mente así puede, a voluntad, darle al subconsciente instrucciones que éste aceptará y ejecutará con prontitud. La fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Durante todas las épocas, las religiones han exhortado a la humanidad en conflicto a tener fe en este o aquel dogma o credo, pero no han logrado explicar a las multitudes cómo tener fe. No han afirmado que la fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión.
en un lenguaje que cualquier persona normal podrá entender. Describiremos todo lo conocido sobre el principio mediante el cual la fe puede aparecer donde no existe. Tenga fe en usted. Fe en el infinito. Antes de empezar, debería recordar que la fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Vale la pena leer el enunciado anterior una segunda vez, y una tercera, y una cuarta. Merece la pena leerlo en voz alta. La fe es el punto inicial de toda acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con los parámetros científicos. La fe es el único antídoto conocido contra el